Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas Qué noches. gusto. A ver, híjole, qué asunto este, ¿no? A ver, ¿cómo lo delimitamos? ¿Cómo lo defines tú estando en CONAPRED como presidenta de la Asamblea Constitutiva? Este, ¿cómo lo ubicaríamos para quienes nos hacen el favor de escucharnos y vernos? Pues mira, yo comenzaría por decirte que los miembros de la Asamblea Consultiva estamos muy ofendidos por el trato que se le ha dado a nuestra institución y por el trato que se le ha dado a quien fue nuestra presidenta, Mónica Maxice. Ahora bien, yo creo que, a ver, indudablemente que el convocar a un foro con un personaje entre cuyos antecedentes estaba el haber ofendido al hijo del presidente de la República y a un niño por añadidura, pues digamos, es una imprudencia. Yo creo que hay que decir en descargo de Mónica Maxice, pues que esto no era un hecho público, por lo menos ella no lo sabía, y cuando lo supo, inmediatamente reparó el daño. Debo decirte que dentro de la asamblea sí hubo un poco de polémica cuando supimos del foro, vamos, ella no tenía por qué consultarle a la asamblea Sí, hacer un foro de esta naturaleza, sí. pero lo anunció. Sí hubo una discusión, fue muy interesante y se llegó un poco a la conclusión de que había que empezar a tratar estos temas de racismo y discriminación eh, con públicos más amplios y también con personas que no compartieran pues los mismos puntos de vista, Sí. digamos, de antidiscriminación, que esto era importante. Y esto dio pie a una discusión, pero bueno, el hecho ya estaba, el foro ya estaba anunciado y debo decir que cuando se supo, inmediatamente se canceló el foro y tengo entendido que además se ofreció una disculpa. Eh, ¿A través de qué conductos? Eso no lo sé. Pero después, bueno, vino una tormenta, ¿no? Ujú. Después vino una andanada de descalificaciones a la institución, a su persona, que francamente me parecen muy ominosas, porque más allá de la ofensa y del impacto de esto, pues estamos hablando también de una intención muy explícita, muy clara, pues de socavar a las instituciones eh, de derechos humanos y a las instituciones que representan contrapesos al poder presidencial, al poder ejecutivo. Eso es de lo que se trata, en el fondo. Bueno, no solo al poder presidencial, al poder del gobierno. Ujú. Eh, Instituciones que además han sido creadas eh, por el impulso de la sociedad y el impulso ciudadano. CONAPRED no es el resultado de un acuerdo ahí entre este, un ganador de una elección y un perdedor de una elección para darle Un un hueso. botincito, Sí. un hueso, perdón, estaba yo tratando de encontrar una Sí, sí, sí. palabra. No, te entiendo. Además, y menos a don Gilberto, ¿no? Y menos a don Gilberto, sino que fue el resultado de una lucha de muchas personas, de muchos grupos, de muchos años, que además atiende una necesidad profunda de la sociedad mexicana, porque la sociedad mexicana es una sociedad discriminadora y racista. Ujú. Y hay datos que lo sustentan y hay movimientos que lo gritan a voz en cuello, empezando por el zapatismo y muchos antes que lo y muchos que lo antecedieron, pero además muchos reclamos de muchos grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces, esto hace doblemente ofensivo y yo diría peligroso el asunto porque es como querer y bueno, ha habido rectificaciones en el discurso presidencial, pero reducir una institución a una oficina
en una dependencia para atender un problema de la magnitud que enfrenta México en materia de discriminación y racismo, pues es socavar un compromiso con los derechos humanos y una obligación constitucional con los derechos humanos. A ver, Y esto es lo Marie Claire, hay, digamos, hoy el presidente dijo que a lo mejor lo que podría suceder sería que él hasta dijo, vamos a nombrar un indígena para encabezar CONAPRED, lo que me hace pensar que no está pensando en su desarticulación plena. A ver, ustedes como integrantes de la Asamblea de la Asamblea Constitutiva cobran, ustedes, hay una cantidad de dinero que se mueve muy grande en la institución, es un aparato burocrático muy grande y tiene resultados concretos. Pregunto, digo, yo lo sé, pero lo pregunto sobre todo para la gente que nos escucha. Bueno, empezaría yo por la Asamblea Consultiva, no cobramos un centavo. Es un cargo honorífico y es un cargo que además nos honra mucho Sí, claro. sostener. CONAPRED es una institución cuyo presupuesto no ha crecido mucho. Es un presupuesto que si lo miras dentro digamos, del mapa de los organismos descentralizados, no es el mayor. Y el impacto que ha tenido CONAPRED es enorme. Los sueldos de los funcionarios de CONAPRED no están entre los más altos. La planta es relativamente pequeña para el tamaño del trabajo que tienen por delante. Entonces, yo te diría que no, que al contrario, CONAPRED, si algo necesita, es más presupuesto y más apoyo. Porque la tarea de CONAPRED y los logros de CONAPRED han sido muy grandes. CONAPRED atiende más de 6,000 quejas al año. Y no son solamente quejas de posibles actos de discriminación perpetrados por funcionarios públicos, también por empresas y por particulares. Sí, sí, sí. En fin, CONAPRED, digamos, ya es público todo lo que ha logrado CONAPRED. A ver, en el último año CONAPRED logró pues que se reconocieran los derechos laborales de las trabajadoras de servicio doméstico, y esto fue obra de CONAPRED, entre otras muchas cosas. Entonces, pues en fin, esto es apenas un botón de muestra de del impacto que tiene. A ver, déjame terminar, Marie Claire, haciéndote una pregunta que a lo mejor, digamos, es una de las grandes, me parece, controversias en las que nos vamos a meter. Yo quisiera pensar que fuera de filias y fobias, pero va a ser muy difícil. Viendo hoy las redes te das cuenta que va a ser muy difícil separar filias y fobias. Chairos y fifís si quieres. Pero déjame plantearte, ¿por qué para este país son importantes los institutos autónomos y organismos desconcentrados, como es el caso de CONAPRED? Bueno, mira, yo diría que los organismos autónomos son organismos una de cuyas funciones, bueno, primero son organismos que defienden, yo me voy a referir a los que defienden derechos, que defienden derechos y que son contrapesos al poder presidencial y en general del poder de los gobiernos. ¿Por qué? Pues porque venimos de una tradición autoritaria presidencialista y entonces, y que todavía estamos padeciendo los efectos de eso, porque en algún momento se dijo, bueno, que las fiscalías se hagan cargo de todos estos problemas. Pues las fiscalías no operan, no funcionan. Las fiscalías fueron hasta hace muy poco tiempo las oficinas que defendían a los gobernadores y a los presidentes. Digamos, venimos de una tradición muy autoritaria, muy presidencialista, en donde se concentra el poder en el Ejecutivo y las instituciones de justicia y que defienden derechos no funcionan.
Si tenemos un índice de impunidad arriba del 90% en este país, es, pero prueba fehaciente de que las fiscalías no hacen lo que tendrían que hacer. No tenemos un ministerio de justicia. Entonces, la ciudadanía a lo largo de todos estos años, pues ha ido organizándose y promoviendo la creación de estos órganos autónomos, que a mí no me parecen una mala cosa, los órganos autónomos, que son caros, bueno, pues hay que ver cómo los podemos hacer menos caros, que muchas veces tienen algunos defectos y vicios, por supuesto, reformémoslos, pero no los destruyamos, porque lo que se está viviendo, pues es una concentración del poder en manos otra vez del Ejecutivo. Estamos viviendo una especie de regresión en nombre de la austeridad, en nombre del combate a la corrupción, pero lo cierto es que instituciones que están ahí para defender derechos ya no lo hacen o no lo hacen con, con la eficacia con la que lo hacían antes. Y ahí tienes la Comisión Nacional de Derechos Humanos como prueba. Sí. Mariclara Costa, te quiero agradecer mucho que hayas estado con nosotros esta noche. Muchas gracias, Javier. Gracias. Buenas noches. Muy buenas noches.